las 3:02 de la madrugada del 21 de abril, una llamada desesperada interrumpió la quietud de la central de emergencias del condado de Eldridge, Colorado. El que llamó fue Andrés Rivera, un joven de 20 años, estudiante de psicología y apasionado del ocultismo digital. Vivía solo desde hacía apenas 3 semanas en una pequeña casa alquilada cerca del bosque. Lo que dijo esa noche y lo que se grabó al fondo de esa llamada todavía hoy no tiene explicación. Esta es la historia de la caja de la segunda vida. 911. ¿Cuál es su emergencia? Hay alguien o algo en mi casa. No lo veo, pero está aquí. Lo escucho. Lo siento. ¿Puede describirme qué está viendo o escuchando? Compré una caja por la Deep Web. Decían que podía comunicarte con los muertos, solo por 90 segundos. Pensé que era una broma, pero esta noche, algo respondió. Algo me habló desde dentro de la caja. ¿Está herido? ¿Hay alguien más en la vivienda? Estoy solo, pero no sé cómo explicarlo. Encendí una vela, seguí las instrucciones y escuché la voz de mi abuela que murió hace 2 años. Dijo mi nombre, con su tono, pero no era ella. ¿Está seguro de que no hay nadie más con usted? Sí, pero luego la caja se movió sola. Y ahora hay alguien en el pasillo. No camina, se arrastra, dice cosas. Pero lo peor es que su voz cambia. Ahora suena como yo. Andrés, ¿puede salir de la casa ahora? ¿Tiene una salida cercana? No puedo. La caja está abierta de nuevo. Y hay otra voz. Ahora es la de mi padre. Pero él murió cuando yo tenía 10 años. No puede ser él. ¡No eres mi papá! ¡Sal de ahí! ¡Sal de mi casa! Andrés, ¿me escucha? ¿Andrés? Ya no está afuera. Ahora está adentro. Andrés Rivera tenía 20 años. Nacido en Denver, criado por su madre, siempre mostró una fascinación por lo paranormal. A pesar de su apariencia reservada y su tono tranquilo, Andrés consumía desde muy joven foros oscuros, hilos de Reddit sobre rituales y páginas olvidadas de la Deep Web. Lo que pocos sabían era el origen de su obsesión. Su abuelo paterno, Salvador Rivera, había muerto 3 meses antes de que él naciera. Andrés creció escuchando historias sobre su abuelo. Un hombre culto, de voz fuerte y carácter noble. Su padre, devastado por la pérdida, solía decir que Andrés tenía su mirada, pero él jamás lo conoció. Ni una sola foto clara, ni una grabación, nada. Y ese vacío creció. Una noche de enero, Andrés encontró un foro archivado en Tor. Un usuario anónimo vendía un objeto llamado la caja de la segunda vida. La descripción era simple: conecta con lo que ya no está. Solo por 90 segundos, sin repeticiones, sin garantías, Andrés no creía en nada de eso. Pero la idea, la posibilidad, aunque remota, de escuchar la voz de su abuelo, fue más fuerte que su escepticismo. Compró la caja. La caja llegó envuelta en tela negra, sin remitente. Tenía forma hexagonal, con inscripciones en bajo relieve en un idioma no identificado. Dentro, una vela negra, una copa pequeña de cobre y un papel con 3 simples instrucciones escritas a mano. 1. Vela negra encendida a medianoche. 2. Una gota de sangre en la copa. 3. Pronuncia el nombre del fallecido y su año de muerte. Andrés pensó que sería un fracaso, como tantos otros timos, pero por alguna razón esperó al día exacto del cumpleaños de su abuelo, y lo hizo todo al pie de la letra. A los pocos segundos de pronunciar el nombre Salvador Rivera, la caja comenzó a emitir un leve zumbido, y entonces una voz surgió desde su interior. Era una voz cálida, lenta, paternal, que pronunció su nombre. No era una grabación, no era una ilusión, era una conversación. Y durante esos 90 segundos, Andrés sintió algo que jamás había sentido en su vida: la presencia de su abuelo. Pero cuando la caja se cerró por sí sola,
Andrés creyó que todo había terminado. Lo que no sabía era que, al día siguiente, la caja ya no estaba donde la había dejado. Apareció al pie de su cama, abierta, y esa noche la voz volvió a hablarle, pero esta vez no era la de su abuelo. La voz era similar, pero no idéntica. Tenía pausas incorrectas, cambios de tono inhumanos, como si algo estuviera aprendiendo a sonar como Salvador. A partir de ese momento, cada noche la caja aparecía en un lugar diferente, y con ella, nuevas voces. Una mujer que decía llamarse Clara, un niño que repetía el nombre de Andrés sin parar, y una figura que respiraba pesadamente pero nunca hablaba. Andrés instaló cámaras en su cuarto. Grabó horas y horas. En las imágenes la caja no se movía, pero en el audio sí se oía cómo se abría, y en ciertos cuadros se captaban sombras que no coincidían con ningún objeto de la casa. Fue en ese punto donde Andrés cometió el error de no contarle a nadie, excepto a uno. A las 19:47 del 19 de abril, 2 días antes de la llamada al 91, Andrés marcó el número de su amigo Marcos Dávila, con quien solía intercambiar foros extraños y noticias del dark web. Hermano, ¿qué tal? ¿Qué haces llamando tan tarde? Tengo que preguntarte algo. Muy serio. No te rías. ¿Tú alguna vez compraste algo raro en la Deep? ¿A qué te refieres con raro? ¿Conoces algo llamado la caja de la segunda vida? Sí, la tengo. ¿Qué? ¿Desde cuándo? Hace un mes. Pero nunca la abrí. No me atreví. La dejé sellada en el garaje. Hasta esta noche. Andrés, justo hoy, me habló. Entonces, no estoy loco. No, hermano. Pero algo no está bien. Esa caja no está llamando a los muertos. Está llamando a otra cosa. Después de la llamada con Marcos, Andrés no durmió. Se quedó sentado frente a la caja toda la noche. La vela que había usado en el primer ritual volvía a estar encendida, aunque él juraría no haberla tocado. La caja se mantenía abierta, pero en su interior no había nada. Decidió grabarse a sí mismo durante toda la madrugada. No habló, no se movió, solo esperó. A las 3:33 de la mañana sonó el timbre. Andrés vivía lejos. No había repartos a esas horas, y sin embargo, había alguien en la puerta. Del otro lado, un hombre delgado, alto, vestido con chaqueta gris y gorra sin logotipo. Sostenía una caja negra mucho más pequeña que la anterior. No habló de entrada, solo extendió el paquete. ¿Qué es esto? Yo no he pedido nada. No todos los pedidos se hacen con intención. Algunos se hacen con deseo. ¿Quién eres? No soy importante, pero él me envió. La primera voz es solo el anzuelo. Ahora viene la respuesta. No soy importante, pero él me envió. La primera voz es solo el anzuelo. Ahora viene la respuesta. Cuando Andrés parpadeó, el hombre ya no estaba. Corrió al ventanal, pero no había ningún camión, ni luces, ni huellas. Solo la caja en su mano, ligeramente caliente al tacto. Al día siguiente revisó la grabación del timbre. El hombre aparecía, sí, pero solo desde el torso hacia abajo. Su rostro, incluso su sombra, no se registraron en la cámara. Y lo peor, la caja que dejó ya estaba en la mesa del comedor, incluso antes de que Andrés se moviera. Esa noche, Andrés no abrió la segunda caja. La colocó junto a la primera, pero desde ese momento las voces comenzaron a hablar incluso con la caja cerrada, y una de ellas era la suya. ¿Por qué me trajiste aquí? ¿Por qué me dejaste entrar? A las 22:16 del 20 de abril, Andrés vuelve a llamar a Marcos, pero esta vez no responde él. Marcos no puede hablar ahora. Está recordando. ¿Quién eres?
¿Dónde está? ¿Recuerdas lo que pediste, Andrés? ¿Recuerdas con quién querías hablar? La llamada duró 47 segundos. Después el teléfono de Marcos quedó inactivo. Andrés intentó llamar una y otra vez, sin éxito. En su desesperación, Andrés comenzó a investigar las inscripciones de la caja. Encontró coincidencias con símbolos funerarios de culturas mesopotámicas mezcladas con fragmentos de runas germánicas. Una combinación imposible y, sin embargo, perfectamente sincronizada. En un blog olvidado, Andrés encontró una mención a un objeto similar. Un investigador llamado René Ralstrom lo había documentado en 1983 en un museo de Praga. Según el informe, la caja fue retirada tras un incidente en el que una grabadora comenzó a emitir una voz desconocida durante la noche. El museo cerró 2 meses después. Si cruzas la puerta equivocada, no regresas tú. Regresa lo que te estaba esperando. 2 noches después, Andrés volvió a escuchar el timbre, pero esta vez la cámara no grabó nada. Sin embargo, había pisadas en la entrada, mojadas. ¿Otra caja? No, esta vez tú eres la entrega. Después de la segunda visita de Elías, Andrés empezó a notar que algo no funcionaba como antes. Los relojes dejaron de marcar la misma hora. El digital de su habitación decía 4:12. El del microondas, 3:39. Su teléfono marcaba 6:47. Y sin embargo, afuera seguía siendo noche cerrada. Intentó verificarlo revisando las grabaciones de seguridad, pero allí encontró algo aún peor. En uno de los videos, él aparecía durmiendo en el sofá. Pero en el mismo momento, otra versión suya pasaba frente a la cámara y sonreía. En otra grabación, la cámara mostraba su habitación. Todo parecía normal, hasta que, en el minuto 2, se escuchaba su propia voz proveniente del pasillo. Una voz idéntica a la suya, pero con un tono más grave, más lento. La frase quedó grabada con claridad. No cierres los ojos, no vuelvas a dormirte, porque si lo haces, yo entro. Más tarde, al entrar al baño para lavarse la cara, notó que el espejo estaba empañado, a pesar de que no había agua caliente ni vapor en el ambiente. Al mirarse, algo se sintió mal. Su reflejo tardó una fracción de segundo en imitar su movimiento. Fue apenas perceptible, pero él lo notó. Tocó el cristal. Estaba frío, pero vibraba levemente, como si algo al otro lado respirara. Apagó la luz. Su reflejo debería haberse desvanecido, pero no lo hizo del todo. Días después, al revisar su cuaderno personal donde llevaba un registro de lo vivido, descubrió que estaba lleno de frases que no recordaba haber escrito. Algunas eran casi susurros en papel. No escuches la voz que viene de ti. El abuelo nunca existió. La segunda caja no es para hablar, es para traer. Al principio pensó que alguien había entrado en su casa, pero no había huellas ni cerraduras forzadas. Lo más inquietante no fue en el contenido, sino cómo estaba escrito. La caligrafía era exactamente igual a la suya, pero escrita con la mano izquierda, y Andrés era diestro. Esa misma noche recibió una videollamada. No había número, ni nombre, ni contacto asociado. Solo un mensaje en pantalla. Conexión interna. Reflejo activo. La imagen mostraba su habitación en tiempo real, pero desde un ángulo que Andrés no reconocía. En la cama, él estaba acostado, durmiendo, pero su rostro tenía una sonrisa que no podía ser suya. Desesperado salió a caminar. Pensó que el aire frío lo ayudaría a despejarse. Fue entonces cuando vio una tienda de antigüedades en una calle por la que pasaba a diario. Una que, juraría, nunca había estado allí. Dentro, una voz lo llamó por su nombre. Se acercó al escaparate, pero en lugar de su reflejo, vio a un hombre corpulento,
vestido con traje gris. Tenía sus mismos ojos. Era Salvador, su abuelo. No el que imaginaba, sino uno real. Estaba de pie, inmóvil, mirando fijamente. Sus labios se movían, pero no salía sonido. Andrés se giró para entrar, pero al mirar de nuevo, la tienda había desaparecido. Esa noche, al caminar por la casa, escuchó pasos debajo del suelo. El problema es que su casa no tenía sótano. Golpeó el suelo del dormitorio y notó un sonido hueco. Retiró la alfombra. Había una trampilla. Una que jamás había visto y que no aparecía en ningún plano de la propiedad. La abrió. Un olor rancio emergió, junto con un aire tan denso que parecía oprimido. Al fondo, iluminada solo por la luz de su linterna, estaba la caja original, cerrada. Aunque él tenía esa misma caja en su habitación, bajó, la tocó, la sintió latir. Volvió arriba y colocó una cámara apuntando hacia la trampilla. Encendió una vela para marcar el tiempo. A las 3:31 de la madrugada, la vela se apagó sola. A las 3:32, la caja se abrió lentamente y algo emergió. En las imágenes apenas se distinguía una figura, pero su silueta era clara. Era él, Andrés, solo que vestía diferente. Cuando la figura miró directamente a la cámara, sonrió. A la mañana siguiente, Andrés tomó una decisión. Llevó ambas cajas al jardín trasero, colocó leña debajo y roció todo con alcohol de quemar. No iba a pasar una noche más con esos objetos en casa. Encendió el fósforo y lo lanzó. Las llamas prendieron al instante, ardieron con fuerza, pero algo estaba mal. El fuego era silencioso, no crepitaba, no desprendía humo, solo calor, un calor seco, muerto. Las cajas, sin embargo, no reaccionaban, no se ennegrecían, no se partían, permanecían intactas, como si el fuego las evitara. Andrés lanzó más alcohol, las envolvió con ropa vieja, papeles, cartón, las cubrió por completo. El fuego aumentó, las llamas alcanzaron casi 1 metro. Retrocedió, tapándose el rostro por el calor, pero seguían ahí, imperturbables, imposibles, como si estuvieran hechas de otra sustancia, de algo que el mundo real no podía afectar. Entonces se oyó un estallido seco, pero no vino del fuego, vino de la casa. Andrés giró de inmediato. Una de las ventanas del salón se había agrietado desde dentro. Corrió hacia ella. En el reflejo del cristal, durante un segundo, se vio a sí mismo parado frente al fuego, pero él estaba adentro. El reflejo sonreía. Levantó una mano y tocó el cristal desde el otro lado. Andrés retrocedió. Cuando miró de nuevo, el reflejo había desaparecido. Entró corriendo en casa, convencido de que alguien se había colado. Registró cada rincón. Nada. No había nadie. Solo silencio. Pero la casa estaba más fría, más oscura. Las luces parecían más débiles, como si no tuvieran suficiente electricidad, o como si la oscuridad fuera más densa. Volvió al jardín. Las llamas se habían extinguido. Las cajas estaban intactas, como nuevas. Una de ellas incluso parecía más brillante, como recién barnizada. Andrés no las tocó. No podía. Se limitó a rodearlas con piedras, como si eso fuera a detenerlas, y se encerró en casa. Esa noche, las voces comenzaron a llegar sin previo aviso. No salían de las cajas. No venían del pasillo. Salían de dentro de su cabeza. Voces que conocía, su madre, su amigo Marcos. Una que sonaba como él mismo, pero diciendo cosas que nunca había pensado. Frases inconexas, fragmentos de recuerdos, nombres que no reconocía. Y luego, una más. Grave, clara, lenta. ¿Estás listo para saber la verdad? Andrés no respondió. Se tapó los oídos. Intentó dormir, pero no pudo. No por las voces, sino porque, al cerrar los ojos, veía una habitación que no conocía. Una especie de sótano, húmedo, con paredes cubiertas de espejos rotos. Al fondo,
una silueta sentada, encorvada, le daba la espalda, y justo cuando él se acercaba en el sueño, la figura giraba lentamente la cabeza, pero el rostro siempre quedaba en sombra. Se despertó sudando. Bajó a la cocina. Necesitaba agua. Al encender la luz, lo vio. Elías estaba sentado en una de las sillas. No había sonido, no había aviso. Solo estaba allí esperándolo. Andrés no gritó, no se movió, solo lo miró. No puedes destruir lo que aún no ha terminado. La caja no es el problema. Entonces, ¿qué es? Lo que deseaste, eso es el problema. Lo que abriste y lo que ahora te responde. Andrés apretó los puños. Solo quería saber quién era él. Escuchar su voz. Una sola vez. Elías lo observó sin parpadear. Y lo hiciste. Pero él no fue el único que te escuchó. ¿Qué eres tú? Una respuesta más antigua que tu pregunta. Solo vine a entregarte el último mensaje. Elías colocó un sobre la mesa. Era pequeño, de papel grueso, sin remitente. Cuando lo abras decidirás, o cruzas o cierras. Andrés no lo abrió. ¿Y si no quiero ninguna de las dos? Entonces otros lo harán por ti. Elías se levantó, empujó la silla con suavidad y salió por la puerta principal. Andrés fue tras él, pero al cruzar la entrada no había nadie. El camino estaba vacío, el aire más quieto que nunca. Volvió al interior, abrió el sobre con manos temblorosas. Dentro había una única hoja, en ella un símbolo que ya había visto antes, tallado en el fondo de la caja. Abajo una frase manuscrita. Hay quienes nacen sin padre, otros sin espejo, y debajo, como garabateado con urgencia, lo que parecía una advertencia. Si cruzas, no vuelvas a hablar. Andrés dejó caer la hoja sobre la mesa. Se sintió mareado. El piso pareció ceder un instante bajo sus pies. Y entonces lo supo. La decisión no era si cruzar o no. Era si aún quedaba tiempo para evitarlo. La hoja seguía sobre la mesa. El símbolo parecía moverse cada vez que Andrés lo miraba, como si pulsara. Intentó ignorarlo. Encendió todas las luces de la casa. Abrió las ventanas, puso música. Quería llenar el aire con ruido, con cualquier cosa que lo alejara del silencio, de las voces, de sí mismo. Pero el reflejo en la ventana no lo seguía del todo. En su perfil, en sus ojos, había algo fuera de lugar. Era como si una parte de él estuviera quedándose atrás cada vez que se movía. Pensó en Marcos. Intentó llamarlo una última vez. Esta vez sí contestaron. Durante apenas 2 segundos, lo único que se oyó fue una respiración entrecortada y una frase, como un susurro lejano. Cierra la puerta, Andrés. Luego, el silencio. Volvió al jardín. Las cajas seguían allí, en el mismo lugar donde intentó quemarlas. Una de ellas estaba abierta. Andrés no la había tocado desde hacía días. Dentro, la vela negra, apagada, intacta, la copa de cobre, limpia, como si nadie la hubiera usado nunca. Se acercó. No sabía por qué lo hacía. Se sentó frente a la caja. El aire a su alrededor parecía más espeso. Encendió la vela. No había razón, no había lógica, solo un impulso, como si ya no importara nada más. Como si todo lo que quedaba fuese esa elección, esa grieta. Vertió una gota de sangre en la copa. El silencio fue absoluto. Pronunció un nombre, no el de su abuelo, ni el suyo. Pronunció un nombre que no recordaba haber oído jamás. Y la caja tembló. Una voz surgió de su interior. No era masculina, no era humana. Sonaba como varias voces al mismo tiempo, superpuestas. No entendía las palabras, pero entendía la emoción detrás de ellas. Hambre, espera, reconocimiento. Entonces la vela se apagó sola. Andrés se levantó, caminó hasta su habitación, cerró la puerta, se miró en el espejo, no se movió, esperó.
El reflejo sonrió primero. No era su sonrisa, no era su expresión, pero tampoco era desconocida. Andrés no se asustó, solo preguntó con voz serena, ¿ya cruzaste? Y el reflejo respondió, sin mover los labios, aún no. Andrés se acercó al cristal, lo tocó con la yema de los dedos. Estaba frío, pero no resistía. No ofrecía barrera alguna, solo un leve temblor, como si al otro lado algo esperara. Entonces, lentamente, su reflejo levantó la mano contraria y tocó el mismo punto. El mundo pareció detenerse. En algún lugar, un reloj marcó una hora que no existía, y luego, nada más. Andrés no sabía si llevaba horas, días o semanas sin dormir. Había dejado de mirar el reloj. Todo lo que importaba estaba contenido en esas 2 cajas sobre la mesa del comedor. La primera, con su interior ennegrecido por el ritual. La segunda, aún intacta, sin signos externos de haber sido abierta, pero que susurraba sin cesar cuando la casa se quedaba en silencio. Las voces ya no lo llamaban por su nombre. Ahora usaban palabras desconocidas, cargadas de emoción y urgencia. Algunas veces reían, otras lloraban, y en ciertas madrugadas simplemente esperaban. Andrés intentó marcharse, hizo las maletas, apagó el móvil, tomó las llaves. Pero al abrir la puerta, se encontró de nuevo en el pasillo de su casa. Cerró, volvió a abrir. Misma escena, como si su hogar ya no estuviera conectado al resto del mundo. Como si las cajas lo hubieran aislado del tiempo o del espacio. Al tercer intento, decidió rendirse. Esa noche encendió la vela sin motivo. No hizo ritual alguno. No pronunció nombres. Solo la dejó arder hasta que el aire empezó a volverse espeso, como si la casa estuviera conteniendo la respiración. A las 4 de la mañana, todas las luces se apagaron a la vez. Un golpe seco sonó dentro del dormitorio. Andrés no corrió, no gritó, solo caminó lentamente hasta la puerta. Al empujarla, la habitación estaba vacía, pero distinta, como si los objetos no ocuparan el mismo lugar. Como si la geometría del espacio se hubiera desplazado apenas unos centímetros, pero lo suficiente como para incomodar la mente. Encima de la cama había una tercera caja, más pequeña, de un tono rojizo, casi como carne vieja. No tenía inscripciones, solo una superficie irregular, suave al tacto, como si estuviera tibia. Dentro no había copa, ni vela, ni instrucciones, solo un espejo. Pero al mirar su reflejo, Andrés no se vio a sí mismo. Vio a su abuelo. No como en fotos, no como lo imaginaba. Lo vio de pie del otro lado, mirándolo con compasión, como si él también estuviera atrapado ahí, como si aquel no fuera un reflejo, sino una celda de paso. La figura alzó una mano, lenta, temblorosa. Colocó los dedos sobre el cristal, y la piel se abrió, como si el espejo no fuera vidrio, sino membrana. Del otro lado, algo más intentaba salir. No era su abuelo, ni era Andrés. Era algo que conocía ambas formas, ambas voces, y solo estaba probando cuál le servía mejor. Andrés cayó de rodillas, cerró los ojos, murmuró sin querer. No quiero seguir. Y desde la caja, una voz clara y directa, como si hablara por primera vez sin imitar a nadie. Entonces déjame entrar. La vela se apagó sin aire, y con ella, la casa entera pareció quedar suspendida en un momento que ya no pertenecía al presente. Al amanecer, la policía recibió una denuncia anónima por ausencia prolongada. Entraron por la fuerza. La casa estaba vacía, pero sobre la mesa había 3 cajas cerradas, y ninguna tenía marcas de apertura. No olvidéis suscribiros y darle like y compartir para más historias como esta que os hemos contado. Nos vemos en nuestra próxima historia.